Vamos a analizar durante unos minutos la evolución de la sexta ola. Nos acompaña el divulgador científico Luis Quevedo. Luis, buenos días. Muy buenos días. Esta tarde Sanidad dará el primer dato post-Navidades, aunque tendremos que esperar, imagino, 1 o 2 semanas para ver el impacto real de las reuniones de Reyes. ¿Será ese el pico de esta sexta ola? Yo no voy a ser quien se atreva a hablar de eso ahora mismo, porque yo creo que las últimas semanas nos ha demostrado a propios y ajenos que hay que llevar muchísimo cuidado con esto. La tendencia creo que va a ser, como tú dices, ¿no? Al alza, eso parece apuntarlo todo. En cuanto a cuándo llegaremos, cuándo doblaremos esa curva y empezaremos a bajar, creo que todavía le queda bastante combustible al virus, lejos de un confinamiento otra vez, que nadie quiere, ni yo ni nadie, creo. Todavía tenemos mucha gente que se puede infectar y sobre todo reinfectar, ¿no? Reinfectar no con la misma variante, no con Omicron, pero sí por primera vez con Omicron, y en este sentido creo que tenemos todavía que actuar con muchísima prudencia. Ojalá sea para final de mes como mucho. Hay un dato llamativo. Navarra lidera la incidencia en España y en Europa, 6.400, que se dispara a los 10.000 en el caso de los más jóvenes. ¿Se sabe por qué hay zonas de España que están tan afectadas y otras no tanto? La respuesta exacta no la tenemos. El por qué es Navarra y no es Rioja, ¿no? No tenemos una gran claridad en por qué. Sí sabemos, por ejemplo, que en el caso de Navarra, desde el principio, han sido muy exquisitos y han hecho muy bien el seguimiento. Han testado de manera exhaustiva. Y lo que sí sabemos seguro es que donde testas bien, vas a encontrar más positivos. Seguramente, más que la incidencia acumulada, más que el total de casos que van apareciendo, es interesante ver los porcentajes de positividad. Es decir, cada 10 test que haces, ¿cuántos te salen positivos? Esa cifra era informativa hace unas semanas. Sabéis ahora que con el enorme colapso de testeo, queremos hacer más test de los que podemos hacer realmente. Esa cifra ha quedado un poco pervertida, ¿no? Las positividades son muy altas. Casi siempre hacemos test a la gente que ya está sintomática y que está mal. Pero hace unas cuantas semanas esos índices de positividad eran bastante razonables, ¿no? O sea, no parecía que hubiera nada extraño, nada diferente en esta comunidad respecto de las otras. El lunes es la vuelta al cole y hay cierto temor a una explosión de contagios en las aulas, sobre todo en las franjas de edad que aún no han recibido la primera dosis. Acabamos de saber que hay algunas comunidades, como por ejemplo Madrid, que han decidido eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de un positivo en algunas etapas como infantil o primaria. ¿Qué opinas de este tipo de medida? Me parece razonable, haciendo bueno aquello de que en ocasiones lo mejor es enemigo de lo posible, ¿no? Estamos en una situación en la que no sé si sería viable ser completamente rigurosos y exquisitos como lo hemos sido en meses anteriores con los aislamientos y las cuarentenas. En particular las cuarentenas, y me parece una solución que políticamente puede estar bien tirada. A mí lo que me gustaría si pudiera yo tener mi solución sería hacer dos cosas. Una, por ejemplo, recortar esas cuarentenas como se ha hecho, ¿no?, en muchos países, incluido el nuestro, pero salir de esas cuarentenas con al menos un test negativo, idealmente 2, como hacen en Gran Bretaña, ¿no? 2 test negativos en 24 horas te permiten dar el alta, sin importar demasiado el día de tu cuarentena o aislamiento. Y por otro lado, por ejemplo, la situación de las escuelas que tú mencionas, hay estrategias que creo que con razonable éxito se han aplicado en otros países como Estados Unidos o Australia, en el que lo que hacen es una cosa que se llama testeo para permanecer, ¿no? El test to stay, que es básicamente cada día antes de ir a la escuela te haces un test rápido y si das negativo en ese test, vas a la escuela o a tu centro de trabajo o lo que sea. Mientras tú vayas con test negativo día tras día, la probabilidad no es infalible, lo sabemos todos, conocemos algún caso de alguien que dio negativo y después dio positivo, pero a nivel poblacional, con estos índices de contagio tan altos que tenemos, sería una cosa muy buena. El problema luego sería conseguir esos test, ¿no?, que son muy buscados. La OMS sigue insistiendo que no podemos aún calificar a Omicron de ser una variante más leve. ¿Puede que no sea más leve, sino que mucha gente está vacunada? ¿O estoy haciendo a lo mejor una afirmación un poco simplista? No,
Estás en el lugar más adecuado, yo creo, Luis. Yo creo que se ha frivolizado. La verdad me ha sorprendido escuchar voces muy expertas, muy reputadas, tomarse a la ligera la potencial gravedad de esta u otra variante. Creo que ha sido una irresponsabilidad. Mira, esto lo podemos comprobar con los ingresos en planta, en hospital y sobre todo en UCI, donde podemos ver que hay mucha gente que está sin vacunar. Es decir, que cuando tú no tienes inmunidad previa, esta variante es grave. Si es un 10 o un 15% menos grave que la de al lado, personalmente no me interesa tanto como lo siguiente. Esta variante vamos a aceptar que tal vez sea un poquito menos grave. El problema es que es mucho más contagiosa y al final esto es como la lotería, ¿no? La que acabamos de pasar, la del niño y la de Navidad. Cuantos más boletos, cuantos más tickets tienes, más probable es que te toque. Con Omicron hemos vendido más billetes que nunca en la historia. Hemos reventado los récords de casos de incidencia. Por lo tanto, si es un poco menos grave, no me importa, porque al final acabará habiendo suficientes infecciones como para que haya casos graves. Y con la que llevamos, no me extrañaría que acabara teniendo una gravedad equivalente a una oleada de Delta o incluso más, porque esto todavía está creciendo y va a haber consecuencias. La parte buena, lo que tú indicabas, ¿por qué no está siendo tan grave? Más allá de la biología del virus en particular, si le gusta más la nariz que los pulmones y todas estas cosas que se están diciendo, porque nosotros hemos cambiado. Porque desde las últimas oleadas más fuertes, y ya tuvimos un pequeño teaser, si quieres, este verano, con nuestra quinta ola, en el que se disparaban los casos, pero no de manera directa las hospitalizaciones. Cuando vemos esa gráfica de los casos y las hospitalizaciones, claramente vemos que se han desacoplado, ¿no? Que las infecciones van por un lado, pero la peor gravedad va por otro. Eso es una cosa de la que nos podemos beneficiar, pero, insisto, yo no frivolizaría con la bajada de gravedad, porque el aumento de contagiosidad, de momento parece, y prefiero ponerme en lo peor, la compensa. Bueno, cuando todavía estamos en shock con los efectos de Omicron, ya se habla de una nueva variante detectada en el sur de Francia, IHU, con muchas mutaciones. ¿Qué sabemos, Luis, sobre IHU? Sabemos poquísimo. Sabemos que hay hay un trabajo preliminar publicado por científicos en el área de Marsella, una docena de casos que tiene muchas mutaciones, es cierto. Yo repetiré lo que repetí en su momento con Omicron. Muchas mutaciones no significa peor necesariamente. En el caso de Omicron ha sido una de cal y una de arena. Aquí no lo sabemos. Hay demasiados pocos casos para empezar a hacer preguntas interesantes sobre la biología de este virus. Ahora bien, como esto sucede en tiempo real y tenemos que evaluar, yo sí hay una evaluación que me permitiría hacer. Y es, esto no es reciente, esto no ha pasado la semana pasada, esto lleva unas cuantas semanas ya cocinándose, si quieres, esa variante circulando, y al menos parecería, por lo que ha sucedido en Francia al menos, pues que en el contexto de Delta dominante y después en el contexto de Omicron dominante, esta variante parece no haberse impuesto al resto. Con lo cual, con la información que tenemos hasta ahora, no es una cosa que me preocupe particularmente. Pero voy a hacer lo de la de cal y la de arena. Es importante también recordar que porque alguien describa una variante con 37 mutaciones o las que fueren, no significa que esto sea lo que nos deba preocupar. Variantes hay muchísimas más, solo que no las hemos visto, no las hemos descrito. Y sobre todo para aquellos que dicen Omicron es el principio del final de la pandemia, les recordaría la de veces que han metido la pata previamente. Yo creo que máxima prudencia, también con esta variante, pero que ya te digo, por lo que vemos hasta ahora, no es más preocupante ciertamente que Omicron o que Delta. Vaya, que en esto de la pandemia hay que ir partido a partido, día a día, y que mañana ya hablaremos y veremos a ver qué novedades hay. Luis Quevedo, un placer como siempre hablar contigo.